Hola, qué gusto saludarte hoy. Vamos a ver las 7 leyes constitucionales del periodo centralista que abarcó los años de 1835 a 1846. Durante el periodo centralista de México, el país vivió un intento de centralizar el poder, liderado por el sector conservador, con el objetivo de poner orden entre las fracciones políticas y los caudillos regionales que se enfrentaban constantemente, buscando fortalecer el gobierno central en un país marcado por las disputas entre las élites y las regiones que se enfrentaban constantemente. El periodo centralista, instaurado oficialmente con las 7 leyes constitucionales del año de 1836. Veamos qué fue lo que sucedió. Expliquemos qué son las 7 leyes constitucionales. Estas fueron un conjunto de normas aprobadas en el año de 1835 por el Congreso General de México, que marcaron el fin de la República Federal y el inicio del régimen centralista. Estas leyes fueron impulsadas por el movimiento conservador y representaron un modelo de organización política que buscaba garantizar la estabilidad y el equilibrio de los poderes, bajo la supervisión del supremo poder conservador. Aunque estas leyes se presentaron con una nueva constitución, no emanaron de una asamblea constituyente, como lo estipulaba la Constitución de 1824. Sino que fueron aprobadas por un Congreso General que se autoproclamó como un poder constituyente de forma ruin, violando así los preceptos de la Constitución de 1824, ya que el artículo 171 prohibía modificar la forma de gobierno. Este proceso inició el 23 de junio de 1835, con una convocatoria a sesión extraordinaria del Congreso, y el 19 de julio las sesiones se abrieron oficialmente. Para el día 9 de septiembre, el Congreso se declaró como un Congreso Constituyente, con facultades para cambiar la forma de gobierno. El 22 de septiembre suspendió la Constitución de 1824, dando paso al sistema centralista. Aunque las 7 leyes solo estuvieron en vigor hasta el año de 1841, cuando México volvió a sumirse en conflictos internos, esto representó un hito en la historia del país, al abrir paso a un modelo de gobierno más centralizado. El presidente interino de México, José Justo Corro, en el año de 1836, fue quien promulgó las 7 leyes constitucionales que transformaron la estructura del país, imponiendo un sistema que concentraba más el poder en el gobierno central, reformas impuestas por Antonio López de Santa Anna, cambiando así la naturaleza del Estado mexicano, pasando de un sistema federal a uno centralista, desencadenando una serie de consecuencias que marcarían la historia del país durante décadas. Las 7 leyes crearon el Supremo Poder Conservador, un órgano compuesto por 5 miembros con amplias facultades para intervenir en las decisiones de los poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial. Esto aumentó el control del gobierno central, que argumentaba que dicho órgano representaba la voluntad de la nación. Estas reformas causaron divisiones en el país, provocando efectos en su estabilidad. Por un lado, se dio el movimiento separatista de Texas en el año de 1836, cuando se independizó de México. Tras una serie de luchas, incluyó la famosa batalla de San Jacinto. Además, en ese mismo año, Texas se constituyó como una república independiente, misma que no fue reconocida por México. A la par de la independencia de Texas, Tamaulipas, Yucatán, también comenzaron a mostrar signos de rebelión contra el gobierno central. Otro hecho fue la creación de la República del Río Grande en 1840. Este intento de independencia, liderado por figuras como Antonio Canales, abarcó los actuales estados mexicanos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, siendo respuesta a las 7 leyes constitucionales y al centralismo de Santa Anna.
Las tensiones territoriales con Estados Unidos aumentaron y para el año de 1845 la República de Texas se unió a Estados Unidos, lo que más tarde desembocaría en la guerra con Estados Unidos, que fue en el año de 1846 a 1848, y la pérdida de vastos territorios mexicanos. Las reformas de las 7 leyes alteraron la estructura política de México. También contribuyeron a la fractura territorial y a un periodo de inestabilidad política que marcó el futuro del país. En la primera etapa, eliminó cualquier intento de reforma y se buscó establecer una nueva constitución. Para lograrlo, se desconoció la vicepresidencia de Valentín Gómez Farías, quien representaba una postura reformista. En la segunda etapa, el Congreso Ordinario se convirtió en un Congreso Constituyente. Se adoptó un sistema unitario. En la tercera etapa se realizó la nueva Constitución, aprobando las bases para las 7 leyes constitucionales el 23 de octubre de 1835, que se expidieron el 30 de diciembre del año de 1836, sustituyendo así la Constitución de 1824. Estas leyes, que modificaron profundamente el orden político y social del país, fueron seguidas de la aprobación de leyes secundarias el 24 de mayo de 1837. El 19 de abril de 1837 hasta el 18 de marzo de 1839, el presidente Anastasio Bustamante gobernó bajo este nuevo marco de las 7 leyes constitucionales. Le siguió Antonio López de Santa Anna del 23 de marzo de 1839 al 10 de julio de 1839. Después, Nicolás Bravo del 11 al 17 de julio de 1839. Y nuevamente Anastasio Bustamante del 18 de julio de 1839 al 22 de septiembre de 1841. Las 7 leyes constitucionales perduraron casi 11 años. La primera ley de las 7 leyes constitucionales de 1836 introdujo una serie de disposiciones fundamentales sobre la ciudadanía, los derechos de los mexicanos y las libertades individuales. Esta ley estuvo compuesta por 15 artículos. Estableció las bases para la definición de ciudadanía, así como para el reconocimiento de ciertos derechos y garantías. En base a sus artículos, se concedía la ciudadanía a aquellos individuos que cumplieran con 2 requisitos esenciales: ser capaces de leer y escribir y tener un ingreso anual de 100 pesos. Sin embargo, excluía a los trabajadores domésticos, quienes a pesar de su condición de mexicanos no gozaban del derecho al voto ni de los beneficios de la ciudadanía plena, subrayando la importancia de profesar la religión oficial del país, es decir, el catolicismo, como requisito para ser considerado ciudadano. Este mandato refleja el carácter conservador de las reformas y su estrecha vinculación con la Iglesia, que en ese momento tenía un papel dominante en la vida política y social de México. Garantizaba una serie de derechos civiles esenciales para el funcionamiento de una sociedad, desencadenando la libertad de tránsito, donde los ciudadanos tenían el derecho de moverse libremente por todo el territorio nacional, la libertad de imprenta, un avance significativo en términos de libertad de expresión, aunque con algunas restricciones conservadoras de la época, la inviolabilidad de la propiedad privada, un principio fundamental que buscaba proteger los bienes y derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal. La irretroactividad de la ley, donde las leyes no podían aplicarse de manera retroactiva a hechos previos a su promulgación, asegurando así un marco de justicia más equitativo. Aunque estas disposiciones eran una mejora de los derechos civiles para los mexicanos, también reflejaba una clara limitación de la participación política, especialmente para las clases bajas y los sectores laborales más desfavorecidos.
la exclusión al voto de los trabajadores domésticos ilustran la visión elitista y conservadora de las reformas que buscaban fortalecer el gobierno central sobre la sociedad. La segunda de las 7 leyes constitucionales profundizó la centralización del poder en México, otorgó al presidente facultades extraordinarias y limitó la autonomía de las instituciones claves del país, como el Congreso y el Poder Judicial. Esta ley constaba de 23 artículos. Instauró el concepto del Supremo Poder Conservador, un mecanismo central para preservar el orden político y social en un contexto de inestabilidad. En lo referente a las facultades del presidente de la República, esta ley le otorgaba el derecho de cerrar el Congreso y suprimir la Suprema Corte de Justicia, siendo un claro recorte a la separación de poderes, permitiendo al presidente actuar con mayor libertad, incluso por encima de las decisiones del legislativo y el judicial. Además, prohibió a los militares ocupar cargos en la Suprema Corte, lo que buscaba limitar la influencia militar en los asuntos judiciales y preservar la independencia del sistema de justicia. También se llevó a cabo la creación del Supremo Poder Conservador, el órgano compuesto por 5 individuos elegidos cada 2 años, que tenían la misión de velar por la estabilidad y el orden del país, supervisando las acciones de los otros poderes. Sin embargo, este poder era controversial, ya que no estaba sujeto a ninguna responsabilidad ante otras autoridades, excepto ante Dios y la opinión pública. Este principio reflejaba un profundo autoritarismo al permitir que el Supremo Poder Conservador actuara sin rendir cuentas ante el Congreso ni ante el pueblo mexicano, lo que lo hacía prácticamente incontrolable. La creación del Supremo Poder Conservador consolidaba así un sistema donde la lealtad al orden establecido y la protección del sistema político conservador eran prioritarias y se veía como un mecanismo para evitar que las instituciones del gobierno pudieran ser desbordadas por crisis políticas o sociales. El hecho de que el Supremo Poder Conservador no tuviera responsabilidad legal ante el Congreso o ante un tribunal, más allá de la rendición de cuentas a Dios y a la opinión pública, subrayaba la falta de controles democráticos en el régimen centralista, lo que lo acercaba al modelo autoritario. Este principio también reflejaba la mentalidad conservadora que predominaba en México en la época. En conjunto, la segunda ley consolidó un sistema de gobierno altamente centralizado, donde el presidente y el Supremo Poder Conservador detentaban la mayor parte del poder, mientras que las instituciones del Congreso y la Suprema Corte fueron sometidas a restricciones severas. La tercera ley constitucional establece la creación de un Congreso bicameral compuesto por 2 cámaras, la de los diputados y la de los senadores. Los diputados serían elegidos cada 2 años y representarían a los ciudadanos con una asignación de diputado por cada 150,000 habitantes. En cambio, los senadores serían elegidos por las juntas departamentales y su mandato sería de 6 años. En resumen, se creaba un sistema legislativo en 2 cámaras, con diputados elegidos por la población y senadores elegidos por las autoridades locales, con el objetivo de formar las leyes necesarias para el país. La cuarta ley trae consigo un importante cambio en el sistema político y administrativo del país. Establece un novedoso mecanismo para la elección del presidente de la República, en lugar de un voto directo del pueblo. El proceso será más complejo. La Suprema Corte, el Senado y la Junta de Ministros nominarán a 3 candidatos, cada uno, lo que dará lugar a un total de 9 postulantes. La Cámara de Diputados será la encargada de elegir de entre esos 9 candidatos al presidente y al vicepresidente. El presidente electo ocupará el cargo por un periodo de 8 años
con la posibilidad de ser reelegido, pero el cargo será irrenunciable una vez asumido. Es decir, no podrá dejar el puesto antes de concluir su mandato, salvo en situaciones excepcionales. Esta reforma crea 4 ministerios claves, cada uno encargado de gestionar áreas fundamentales del gobierno. Tenemos el Ministerio del Interior. Este se encargará de los asuntos internos y de la administración pública. El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la diplomacia y las relaciones internacionales. El Ministerio de Hacienda tendrá la responsabilidad de la economía y la administración de los recursos públicos. El Ministerio de Guerra y Marina supervisará la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. La creación de los ministerios buscan aumentar la eficiencia en la gestión pública y dar mayor estabilidad política. La quinta ley introduce un nuevo sistema para la selección de miembros de la Suprema Corte de Justicia, que consta de 51 artículos. Establece un mecanismo detallado para la elección de los 11 ministros que integrarán el máximo órgano judicial del país. La ley define la estructura del Poder Judicial, que estará compuesto por tribunales superiores, un tribunal de Hacienda y juzgados de primera instancia, encargados de resolver los casos a nivel regional y local. El órgano judicial estará formado por 11 ministros y un fiscal, quienes serán responsables de administrar la justicia en el país, garantizando así la imparcialidad y el respeto a la ley, buscando fortalecer la independencia y la transparencia del Poder Judicial, asegurando que los miembros de la Suprema Corte sean elegidos de manera equitativa y con el respaldo de diferentes ramas del gobierno, para así preservar la justicia y el equilibrio de los poderes. La sexta ley consta de 31 artículos. Reforma la organización territorial del país. En lugar de los tradicionales estados federados, se crean departamentos, que es una nueva estructura administrativa. Los gobernadores y legisladores de estos departamentos serían designados directamente por el presidente, centralizando el control en el Ejecutivo. La ley establece que el país se dividirá en departamentos, los cuales se subdividirán en distritos y estos en partidos judiciales. Cada departamento estará bajo la autoridad de un gobernador, que ocupará el cargo por un periodo de 8 años, mientras que los distritos estarán dirigidos por un prefecto, cuya duración en el puesto será de tan solo 4 años. Esta reforma busca reorganizar la administración pública para mejorar así la eficiencia del gobierno y fortalecer el control centralizado del poder, ajustando la estructura territorial a nuevas necesidades políticas y administrativas. Continuemos con la séptima ley. Esta prohíbe hacer reformas legales durante 6 años, otorgando al Congreso la facultad de resolver cualquier controversia constitucional, pero sin la posibilidad de realizar cambios en ese periodo. Para garantizar el cumplimiento de esta ley y evitar cambios, se creó el Supremo Poder Conservador, un órgano con facultades amplias y casi absolutas. Se consideraba que los 5 integrantes del Supremo Poder Conservador eran personas imparciales, sabias e intachables, capaces de tomar decisiones sin dejarse influir por intereses políticos o personales. Basadas en las ideas del pensador francés Emmanuel Joseph Sieyès, las facultades del Supremo Poder Conservador eran guardar y hacer guardar la Constitución, asegurarse que la Constitución se cumpla rigurosamente sin que se realicen reformas durante el plazo de los 6 años, sostener el equilibrio constitucional entre los poderes públicos, vigilar que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial mantuvieran una relación equilibrada y que ninguno de ellos se desbordara en sus competencias, así como mantener o restablecer el orden constitucional. Es decir, si el orden constitucional era perturbado
el Supremo Poder Conservador podía intervenir usando todos los medios y la fuerza que la Constitución le proporcionara para restaurar el orden y la legalidad, por lo que el Supremo Poder Conservador no solo tenía un papel preventivo, sino que también contaba con un poder absoluto para intervenir en situaciones donde el equilibrio constitucional estuviera en riesgo. Esto le otorgaba un control casi total sobre el sistema político, asegurando que no se hicieran cambios durante el periodo de 6 años y garantizando la estabilidad de la nueva Constitución. Y por lo pronto hemos terminado. Gemas ya se despide de ti. Te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. Hasta pronto.